Cuarto bloque en esta edición central de Canal Rural Noticias y ya nos acompaña Paulina Lescano. La pueden ver en pantalla para que nos cuente todo lo que ha pasado en la jornada de hoy con el mercado de granos. Una jornada con informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos también. Paulina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? Bien, bueno, me alegro. ¿Qué fue lo que dijo el USDA hoy? ¿Qué es lo que hay que decir y qué hay que destacar de este último informe que se ha publicado en la jornada de hoy? Bueno, quizás lo más destacable creo es que durante la semana el mercado se estuvo posicionando, o sea, hubo subas interesantes, se estuvo posicionando para que el reporte saliera alcista, tanto en maíz como en soja. Y lo que mostró, digamos, esa expectativa era que redujera el rinde y la producción de maíz 22-23, que es el que se está definiendo ahora, igual que la soja. Y lo que mostró el USDA en definitiva fue para el maíz, digamos, confirmó eso, bajó el RIN de los stocks finales un poco más de lo que esperaba el mercado, pero en soja hizo todo lo contrario, o sea, mostró un poquito más de rinde y más stocks finales que lo que esperaba el mercado. Y entonces, de arranque tuvimos una baja fuerte en el caso de soja y después el mercado se volvió a acomodar. Creo que quizás lo más importante de destacar es eso, ¿no? Que todo lo que viene ocurriendo con el clima en Estados Unidos, que se venía hablando que podía afectar a los rindes, el USDA confirmó que ocurrió para el maíz y no para el caso de soja. De todas maneras, ahora el mercado seguro que empieza a ver si esos datos del USDA están acertados, si se hicieron bien las encuestas, etcétera. Y por el otro lado, quizás no está tomando en cuenta la última semana, que también hubo mucho calor y es de esperar que haya bajado la condición de los cultivos. Hay que ver el próximo lunes qué es lo que muestra Luzda, ¿no? De hecho, hablando de la condición de los cultivos, a principio de semana vimos un informe de USDA donde daba cuenta de esto. Exacto, sí, viene 2 semanas que viene bajando la condición de cultivo y de todas maneras me llamó la atención que el USDA también saca un mapa que muestra no solamente digamos, el monitor de sequía, sino que por cada una, digamos, por cada cultivo cruza las áreas, por lo que es área de soja, cuánto del área de soja está con sequía, y al 2 de agosto estaba en un 28% del área de soja que estaba en sequía, y en la última actualización que la hizo el 9 pone que bajó a 24%. Entonces es como que son datos quizás que difieren bastante, pero lo que, digamos, el mercado está viendo es que los estados más afectados por el calor y falta de humedad son quizás los más productivos. Entonces entra en juego todo eso. Como resumen, creo que lo más importante del USDA hoy que mostró fue un aumento en la producción esperada de trigo de Rusia, cerca de 7 millones de toneladas más, que bueno, cuando uno sigue analistas ucranianos y demás, muchos dicen de que en realidad es trigo que se ha robado, pero bueno, esta información la saca el USDA, no la saca el gobierno de Rusia. Y otro dato que para mí es muy importante es que se mostró una nueva baja en la producción de la Unión Europea en maíz. O sea, 8 millones de reducción en la producción de maíz por la sequía extrema que tienen. Y quizás a eso le agregaría que el USDA lo bajó de 68 a 60 millones de toneladas y hay digamos, consultoras privadas de Europa que hablan de que va a ser de 55 millones de toneladas. Entonces creo que ese dato digamos, es muy importante de seguir. Claro, justamente hablando de este último dato de la Unión Europea y su producción de maíz, sigue Europa con una cuestión climática que está afectando muchísimo, que están empezando a tomar medidas un poco más severas respecto de la utilización de agua y demás. Así que es posible que esta reducción continúe en los próximos meses. Sí, exacto. No solo, digamos, creo, por eso te mencionaba que ese dato me parece muy importante en relación a la Unión Europea, porque esa menor producción de maíz es más necesidad de importación, que el USDA justamente lo puso. Entonces, de nuevo empezamos en esas, quizás, entre comillas, oportunidades que da el mercado internacional, si las podemos capturar o no. Pero bueno, como vos decís, la situación sigue siendo extrema. Y otro dato que para mí es muy importante en relación a esto
es que, digamos, las implicancias de esa sequía en Europa son muchísimas, no solamente la baja de producción de los granos, por ejemplo, tienen los ríos en niveles históricamente bajos, entonces también afecta el transporte de mercaderías, o sea, desde combustibles hasta insumos, hasta granos, etc. Entonces, creo que es un elemento de mercado que cada vez va a tener más impacto. Decías al principio que en el mercado internacional el mercado justamente se estuvo adelantando a lo que iba a ser este informe de luz. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Cómo repercutió el último informe y el cierre del mercado en la jornada de hoy? Y si querés, en el extensivo semanal. Bueno, en lo que es, te resumo por ahí semanalmente, suponete, Chicago tuvo una recuperación más que interesante en soja principalmente, que es la que está, digamos, el mercado más atento. En Chicago ganó $26 en la semana y en la semana, en nuestro mercado, porque hoy cerró con una leve baja, la soja ganó $14 en la posición más cercana en la semana, ¿no? Y la Mayo tuvo una ganancia de $8. O sea, eso, digamos, se posicionaban frente a un reporte alcista. Y otro dato que no mencionamos también, Luciano, que también seguro lo han comentado en los noticieros anteriores, las expectativas, digamos, en el resto de los mercados de que quizás lo peor de la inflación global ya pasó o está más o menos controlada con el dato que salió de inflación en Estados Unidos. Y eso también hizo que mercados de acciones suban, energía suba, que el índice de dólar baje. Entonces, eso también es como que le dio un impulso a los granos también. Y para volver con tu pregunta, ¿cómo cerró la semana en Argentina? El maíz terminó con $5 de ganancia en la semana en las posiciones cercanas, 8 para el abril, y el trigo es el perdedor porque cerró con $4 de pérdida, digamos, en la semana. Me quedo con esto que decías recién, la incidencia de la inflación mundial en el mercado, y uno ve o tiene la sensación de que en el corto plazo esas situaciones impactan mucho, pero en el largo plazo lo que tiene más que ver con los valores pasa por la cuestión productiva y la cuestión climática. Sí, sí, es como, es lo que vos decís, digamos, quizás esta situación de la inflación y las medidas de control de la inflación, que eran aumento de tasas de interés, que llevaron al dólar a niveles históricamente altos, es como que le dan el contexto, digamos, de así grande, y después, si tenés una mega sequía o lo que fuera, el mercado se olvida, digamos, los granos se aíslan del resto de esas noticias y tienen fuertes movimientos a la suba o a la baja, que es lo que hemos visto. O sea, tuvimos en soja un mercado climático bien marcado. Desde mediados de julio hasta ahora hemos tenido subas de $70 en las semanas, de baja 70 y así. Así que coincido con vos. Paulina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buen fin de semana.